Todo sube a la nube. Fotos, chats, emojis, videos, memes, cifras, pelis, música, frases, citas. Ahora puedes subirte tú también. Esto es La Nube, queridos amigos. Estamos aquí en eclectica.com.ar compartiendo este bello programa con ustedes. Pero hay veces que vos te pones a navegar en la nube, o sea, Sí. entras a cualquier, pones en Google, qué sé yo, algunas palabras te remiten directamente a situaciones que vos decís, me parece que son gravísimas. A veces lo son, pero otras veces es el desconocimiento sobre estas palabras que nos lleva a alarmarnos de más. Pues la palabra puede ser resfrío en el caso de que usted sea muy hipocondríaco y se termine pensando que va a tener una pulmonía. Claro. Pero palabras como metástasis, linfoma, Sí, son palabras fuertes. Bueno, Sí, sí. entonces hoy, que en la nube hemos visto que es el Día Internacional del Linfoma, ¿qué les parece si hablamos con la doctora Marta Serga, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología y directora del área médica del Instituto de Oncología Ángel Roffo, para que nos cuente un poco acerca del verdadero sentido de estas palabras, cómo prevenir, cómo llegar a tiempo, porque parece que es la clave en estas cosas. Buenas tardes, Marta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto. Hoy es Día Internacional del Linfoma y es una de esas palabras que nos asustan, que nos da miedo, que pensamos que son definitivas, finales. ¿Es así? Bueno, no siempre es así. En realidad el término linfoma es un término que se utiliza para designar a un gran grupo de enfermedades que tienen en común el hecho de que son enfermedades proliferativas de los tejidos linfáticos, ¿sí? Sí. El tejido linfático se encuentra fundamentalmente en los ganglios, también en el vaso, y en realidad hay tejido linfático, ya que el tejido linfático se ocupa en gran parte de las funciones de defensa del organismo. Hay tejido linfático en realidad en la mayor parte de los órganos del cuerpo. Entonces, el término linfoma es simplemente un término genérico para designar un gran grupo de enfermedades con distintos grados de agresividad o distinto pronóstico que tienen en común el hecho de que son enfermedades proliferativas de ese tejido linfático. Bien, o sea que no necesariamente la palabra linfoma es algo asociado a fuiste, es atención. No, en absoluto. Mire, dentro de los linfomas nosotros tenemos que distinguir a una enfermedad particular que se llama enfermedad de Hodgkin y por el otro lado a un gran conjunto de otras enfermedades que se denominan en su conjunto linfomas no Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin es de por sí, por ejemplo, una enfermedad que afecta en general al adulto joven o incluso a los adolescentes, pero que tiene una posibilidad de curación en un elevadísimo número de los casos. Es decir, obviamente son enfermedades que una vez diagnosticadas deben ser manejadas por el médico especialista, hay que hacer una serie de estudios y y todas ellas tienen tratamiento. En el caso del linfoma de Hodgkin, las chances de curación son elevadísimas. Y en el caso de los linfomas no Hodgkin, que son un grupo muy heterogéneo de afecciones, hay distintos subtipos, más de 50 tipos diferentes, algunos de ellos más agresivos, pero que son pasibles de tratamiento con quimioterapia, y otros incluso a veces son tan poco agresivos que hasta pueden ser observados sin necesidad de tratamiento. ¿Y a qué cosas, o en qué síntomas, o en qué situaciones tenemos que estar alerta porque podemos estar frente a la presencia de un linfoma y conviene consultar rápidamente un profesional? Bien, muy buena su pregunta. Mire, la forma de presentación de la enfermedad es muy variable. La mayor parte de las veces lo que se produce es un agrandamiento de un ganglio, de un grupo ganglionar, ¿sí? Pero en realidad también puede manifestarse de otra manera. A veces se manifiesta con algunos síntomas generales como decaimiento, o como pérdida de peso o
o fiebre, especialmente vespertina, o sudoración. A veces puede manifestarse también con un aumento del tamaño del vaso. O sea, las formas de presentación son muy variadas. Pero déjeme destacarle un hecho muy importante: no caigamos en la idea de que cualquier ganglio que está aumentado de tamaño es un linfoma. La inmensa mayoría de los ganglios que aumentan de tamaño tienen que ver con, justamente por esa función de defensa del organismo, la mayor parte de las veces corresponden a procesos reactivos inflamatorios. Pero bueno, un ganglio que persiste aumentado de tamaño sin una causa que lo justifica justamente la consulta con el médico clínico o con el médico hematólogo, que él será el que definirá la necesidad de otros estudios o de otras investigaciones. Doctora, digamos, ¿cuál es el origen de un linfoma? ¿Por qué se origina? No se conoce exactamente. Digamos, en realidad probablemente hay algunos... hay una suma de factores que pueden producirlo, a veces pueden estar vinculados con algunos fenómenos de desregulación inmunológica, hay algunos virus involucrados, pero en realidad el origen específico de este grupo de afecciones no se conoce en la mayor parte de los casos. Bien, ahora, es importante, una vez que se detecta, empezar algún tipo de tratamiento. O sea, si bien a veces los ganglios se inflaman por una cuestión lógica del cuerpo, a veces la consulta por las dudas no está de más. No, en absoluto, en absoluto. Es el médico especialista, es el médico hematólogo, el que frente a un paciente que consulta, vuelvo a decirle, por ejemplo, por un grupo ganglionar aumentado de tamaño, sin una causa clara que lo justifique, una causa inflamatoria, es el que definirá los estudios a realizar. Muchas veces esos estudios se inician con una biopsia de ese ganglio para poder analizar con exactitud y poder definir con exactitud el nombre y apellido, digamos, de la afección, ¿sí? Si es un linfoma, y si es un linfoma, qué subtipo de linfoma es. Claro. Una vez hecho eso, el hematólogo lo que hace es una serie de otras investigaciones, otros estudios de imágenes o análisis de sangre, para definir dónde más está la enfermedad, además de dónde uno la encontró, es decir, si hay algunas otras localizaciones de la enfermedad. Y en función de esos datos y en función fundamentalmente del estudio histológico de la biopsia ganglionar, se define el subtipo de linfoma y se define cuál es el tratamiento más adecuado. Excelente. Estamos hablando con la doctora Marta Serga, presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología y directora del área médica del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Una última pregunta, Marta. La conclusión sería... la mala es que puede ocurrir el linfoma, la buena es que la probabilidad de cura es alta en la medida en que se lo detecte rápido y se empiece un tratamiento. Exactamente como usted lo dice. Vuelvo a decirle, en el caso particular del linfoma de Hodgkin, siempre hay posibilidades de que sea diagnosticado muy precozmente y la chance de curación es elevadísima. Elevadísima me estoy refiriendo a más del 90% de los pacientes. Y en el caso de los linfomas no Hodgkin, como es un grupo muy heterogéneo, le decía yo que había algunos subtipos incluso que son de tan baja agresividad que pueden no requerir tratamiento y solamente son controlados los pacientes, y otros que sí reciben un tratamiento habitualmente de quimioterapia o de inmunoquimioterapia. Y permítame decirle que en estos últimos años ha habido una serie de avances enormes en el tratamiento de estas enfermedades, de allí que las perspectivas pronósticas son muy alentadoras. Excelente. Bueno, Marta, muchísimas gracias por la información, por la comunicación, y nos quedamos en contacto por cualquier otra duda que pudiera surgir entre nosotros o en la audiencia respecto de tu área de especialidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda su audiencia. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar viven en la nube. La nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.